Imagínese ser humillada en público por la persona que más ama y oír de su propio marido millonario: nunca me toques en público. Fue allí que Luisa se dio cuenta de que el amor que ella defendía solo existía dentro de ella. Pero lo que Lorenzo nunca imaginó es que, al dejarla ir, él perdería mucho más que una esposa. Perdería a la mujer que un día iluminó su vida. El giro más impactante: cuando ella decide empezar de nuevo, el destino pone en su camino al rival de su exmarido, un hombre completamente diferente, que le enseñará el verdadero significado de ser amada. Quédese hasta el final, porque cuando el orgullo de un hombre y el corazón de una mujer colisionan, el resultado es impresionante. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, dale a me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. El salón del Grand Palace Hotel parecía el escenario de una película. Lámparas de araña de cristal brillando como estrellas, música suave sonando de fondo y copas tintineando en brindis calculadamente elegantes. Era el tipo de noche en que todas las miradas se volvían hacia los poderosos, y entre ellos estaba Lorenzo Vasconcelos, el empresario cuya presencia dominaba el ambiente con la naturalidad de quien se acostumbró a ser el centro del universo. A su lado estaba Luisa Albuquerque, su esposa, bella, discreta, impecable. Pero nadie notaba a Luisa. Ella caminaba un paso detrás, como si el simple acto de estar a su lado fuera una concesión. Vestía un largo vestido azul marino de seda, que resaltaba el brillo suave de su piel clara y el cabello castaño recogido en un moño elegante. A primera vista, era la imagen perfecta de una mujer realizada. Pero quien mirara un poco más a fondo, notaría la mirada vacía detrás de la sonrisa ensayada. El evento celebraba una fusión multimillonaria de la empresa de Lorenzo, y él estaba en su elemento, rodeado de empresarios, inversores y flashes de fotógrafos. Sus risas eran medidas, el tono de voz seguro, la postura erguida. Todo en él parecía ensayado, hasta la sonrisa que ofrecía a los periodistas. Luisa lo observaba a distancia, sosteniendo una copa de champán que ya había perdido el gas hace minutos. Desde el inicio del matrimonio, ella había aprendido que el amor para él era un artículo de escaparate, algo para exhibir, no para sentir. Aún así, en algún rincón de su pecho, insistía en creer que, tal vez esa noche, Lorenzo la miraría diferente. Cuando un grupo de inversores se acercó, Luisa respiró hondo y dio un paso adelante. Puso la mano delicadamente en el brazo del marido, un gesto pequeño, solo para mostrar apoyo. Y fue en ese instante que todo dentro de ella se derrumbó. Lorenzo se inclinó ligeramente, manteniendo la sonrisa en el rostro, y susurró con frialdad glacial: «Nunca me toques en público». Las palabras atravesaron el aire como un golpe invisible. Ella se congeló. La sonrisa se desvaneció, y por un segundo el sonido del salón desapareció. El rostro le ardía, el corazón latía desacompasado, y las miradas discretas alrededor, algunas curiosas, otras piadosas, hicieron que su sangre se helara. Intentó disimular, tragándose la vergüenza con la gracia de quien aprendió a sufrir en silencio. Dio un paso atrás y fingió recibir un mensaje en el móvil. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. Caminó hasta la terraza, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol. Afuera, el viento frío de la noche de otoño golpeó su rostro, llevándose el maquillaje perfecto, pero revelando el cansancio detrás de él. La ciudad allá abajo palpitaba en luces y movimiento. Luisa apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos. ¿Cuántas veces ya había pasado por esto? ¿Cuántas humillaciones disfrazadas de buenos modales?
¿Cuántas veces se tragó el llanto para preservar la imagen de un matrimonio que solo existía en las revistas? Ella recordaba a la chica soñadora que un día fue, la joven que creía que amor y admiración podían caminar juntos. Recordaba la primera vez que vio a Lorenzo, de traje y sonrisa encantadora, hablando sobre sueños y conquistas. En la época, ella creyó que él la amaría del mismo modo que amaba el éxito, con intensidad, pero descubrió que él solo sabía amar aquello que podía controlar. Minutos después, Lorenzo apareció en la puerta de la terraza. «¿Qué pasa ahora?», preguntó sin expresión. «Solo necesitaba aire», respondió ella sin mirarlo. «Sabes que no me gustan esas demostraciones». La voz de él sonaba impaciente. «Son eventos serios, ¿no? Momentos de afecto». «¿Afecto?», ella repitió la palabra, amarga. «Parece incluso una mala palabra saliendo de tu boca». Él suspiró, ajustándose la corbata. «No empieces, Luisa. No quiero discutir en público». «¿En público?», ella murmuró, riendo sin humor. «Es siempre en público, ¿no es así? Fuera de él, tú ni siquiera me notas». Lorenzo se pasó la mano por el cabello, irritado. «Yo trabajo demasiado para mantener esta vida, Luisa. Deberías entender eso». «Entiendo, Lorenzo». Ella se giró para encararlo. «Lo que no entiendo es por qué el éxito tiene que costar todo, hasta el respeto». Él desvió la mirada, incapaz de mirarla por mucho tiempo. «Creo que es mejor que volvamos», dijo frío. «Me están esperando». Y fue exactamente allí, en medio de aquel silencio pesado, que algo dentro de ella se rompió. No en un arrebato de rabia, sino en un agotamiento absoluto. El tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Más tarde, ya en casa, el sonido de sus tacones resonaba por los pasillos de la mansión. El mismo sonido que, años atrás, Lorenzo decía adorar oír. Ahora, él parecía no oír nada. Subió a la oficina, dejándola sola en el salón. El reloj marcaba medianoche, y la casa, aunque enorme, parecía demasiado pequeña para tanto silencio. Luisa se sentó en el sofá, mirando el reflejo de la chimenea en el cristal de la ventana. Las llamas temblaban, y ella se dio cuenta de que era exactamente así como se sentía. Ardiendo por dentro, pero sin luz suficiente para ser notada. Los recuerdos vinieron como olas. Las promesas del inicio, las cenas silenciosas, los viajes fríos, el vacío creciente. Intentó recordar la última vez que se sintió amada y no pudo. Horas pasaron hasta que ella subió a la habitación. Lorenzo ya dormía, como siempre, de espaldas a ella. El rostro sereno, el mismo que exhibía en reuniones, mientras ella luchaba para esconder las lágrimas. Lo observó por un instante y se dio cuenta. El hombre que dormía a su lado era un extraño. Fue cuando susurró, bajito, solo para sí misma: «Yo no quiero vivir más así». En aquel momento no había rabia. Había solo decisión. El sol comenzaba a nacer cuando Luisa se levantó, el corazón sereno por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el día siguiente sería el inicio del fin, y tal vez el comienzo de todo. Respiró hondo, mirando el horizonte que se iluminaba detrás de la ventana, y pensó, un día él va a entender lo que perdió, pero cuando entienda, será demasiado tarde. La mañana siguiente nació fría y silenciosa, como si hasta el tiempo respetara el peso de lo que estaba por venir. El sol entraba tímidamente por las cortinas, tiñendo la habitación de un dorado suave, pero nada conseguía calentar el vacío que llenaba el espacio. Luisa despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. Se quedó algunos segundos acostada, mirando el techo, sintiendo el corazón latir firme, pero tranquilo. La decisión de la noche anterior todavía resonaba dentro de ella, no como duda, sino como certeza. Se sentó en el borde de la cama y observó la habitación que, por años,
Fue el palco de tantas ilusiones. Todo allí parecía impecable. La sábana de algodón egipcio, las cortinas de lino, el perfume discreto de Lorenzo todavía pegado en la almohada. Pero bastaba mirar con atención para percibir lo que faltaba. Vida. Había orden, pero no había amor. Había lujo, pero no había calor. Había silencio, pero no había paz. Ella se levantó despacio, caminó hasta el espejo y tocó con los dedos el marco de madera. El reflejo mostró una mujer que casi no reconocía. El rostro antes iluminado por esperanza, ahora cargaba sombras de agotamiento. Los ojos estaban rojos, marcados por una noche en vela. El cabello, recogido de cualquier manera, parecía el último esfuerzo de quien todavía intenta mantener la apariencia de un matrimonio ya deshecho. Respiró hondo, enderezó los hombros y salió de la habitación. Abajo, Lorenzo estaba a la mesa, con el móvil en una mano y una taza de café en la otra, los ojos fijos en la pantalla, semblante impasible. El sonido de los tacones de Luisa bajando las escaleras resonó por el pasillo, pero él ni siquiera levantó la cabeza. «Buenos días», dijo ella con la voz calmada pero distante. «Buenos días», respondió él, automático, sin desviar la mirada del aparato. Luisa se sentó y lo observó por unos instantes. Aquel hombre frente a ella, que un día ella juró amar, ahora parecía solo un extraño. Él hablaba sobre el mercado financiero, sobre una posible fusión internacional, y las palabras sonaban como ruido. Ninguna de ellas tenía que ver con lo que realmente importaba. «Lorenzo, quería hablar contigo». La voz de ella interrumpió el flujo de frases de él. Él suspiró, dejando el móvil sobre la mesa. «¿Sobre qué ahora?» «Sobre ayer». La mirada de ella era firme, inquebrantable. «Sobre lo que dijiste en el evento». Él se reclinó en la silla, visiblemente aburrido. «Luisa, ya te lo expliqué 1000 veces. Sabes que no me gustan los toques en público. Es una cuestión de imagen». «Imagine». Ella repitió la palabra casi con desdén. «Es todo lo que te importa, ¿no es así? ¿Lo que piensan los otros? Estás exagerando». Él cogió el móvil de nuevo, intentando dar por zanjado el asunto. Luisa se inclinó hacia adelante. «Lorenzo, pasé los últimos años de mi vida intentando ser la mujer perfecta para ti. Dejé amigos, sueños, hasta mi propia carrera para estar a tu lado. ¿Y lo que recibo a cambio es frialdad?» Él levantó la mirada, impasible. «Yo te di todo». «No, Lorenzo», él le respondió sin dudar. «Tú me diste comodidad, estatus, apariencias, pero nunca me diste lo que realmente importa. Respeto». El silencio que se formó fue casi sofocante. Él desvió la mirada, jugueteando distraídamente con el café, y respondió con la misma frialdad de siempre. «Creo que estás dramatizando demasiado». Aquella frase fue el golpe final. ¿Dramatizando? Era siempre lo que él decía cuando ella intentaba expresar dolor. Para él, los sentimientos eran molestias, debilidades a ser ignoradas. Luisa respiró hondo. Las manos le temblaban, pero la voz no. «Me cansé, Lorenzo». Él arqueó una ceja. «¿Te cansaste de qué?» «De intentar, de esperar, de creer que un día ibas a mirarme como una mujer y no como parte de tu decoración». Ella se levantó y caminó hasta el pasillo, hablando sin girarse. «Y antes de que lo digas, no es un impulso. Yo pensé en esto por mucho tiempo. Me quedé por miedo. Miedo de irme. De no saber quién era sin ti. Pero ese miedo se acabó». Él se levantó también, irritado. «¿Y a dónde vas?», preguntó en tono desafiante. «A cualquier lugar donde yo vuelva a existir». Lorenzo soltó una risa seca. «No vas a durar una semana sin mí, Luisa». Ella se detuvo en lo alto de la escalera, se giró y lo encaró con firmeza. «¿Y tú no vas a durar un día sin control?» Subió las escaleras de vuelta, el corazón latiendo rápido, pero ligero. Entró en la habitación y cogió una maleta.
Cada pieza de ropa doblada era un recuerdo que ella elegía dejar atrás. Cada ítem guardado simbolizaba algo que ella se negaba a cargar de allí en adelante. Sobre la mesita de noche, una foto de la boda. Luisa la cogió y la observó con calma. En la imagen, ella sonreía radiante, él serio, distante, como siempre. Por algunos segundos, sostuvo el marco. Después, lo devolvió a su lugar. Cogió una hoja de papel y, con letra firme, escribió solo una frase. "You can say to ser invisible." Dobló el papel y lo dejó sobre la almohada. Entonces, con el corazón desacompasado, cerró la maleta y respiró hondo. Cuando bajó de nuevo, el sol ya atravesaba las ventanas del salón. El chófer la esperaba en el garaje. «Señora, ¿el coche está listo para el evento de hoy?», preguntó, confundido, al ver la maleta. «No, Pedro, hoy voy sola». Ella abrió la puerta del coche y se sentó al volante. «¿Sola? Pero...» «¿El señor Lorenzo?» «No necesita avisarle. Él va a entender». Y antes de que él dijera cualquier cosa, Luisa encendió el motor y partió. El portón de la mansión se cerró lentamente detrás de ella, y el sol, abriéndose paso entre las nubes, iluminaba la carretera. Ella sujetaba el volante firme, la mirada al frente, el corazón acelerado. Lágrimas bajaban por su rostro, pero, por primera vez, no eran de dolor. Eran lágrimas de liberación. Del otro lado de la ciudad, minutos después, Lorenzo subió a la habitación. Llamó por ella, pero el silencio respondió. Vio la cama hecha, la nota sobre la almohada y la ausencia de ella en todos los rincones. Cogió el papel, leyó las palabras cortas. Me cansé de ser invisible, y aún sin admitirlo, algo en él se rompió. Pero el orgullo habló más alto. Dobló la nota con cuidado y la guardó en el cajón. «Ella vuelve», murmuró. «Siempre vuelve». Solo que aquella mañana fría, mientras Luisa conducía rumbo a lo desconocido, la única verdad era que ella no volvería más. Y Lorenzo, todavía preso de su propio ego, mal imaginaba que el mundo que él destruyó poco a poco estaba a punto de florecer en las manos de otro hombre. La nueva vida de Luisa comenzó entre cajas, silencios y la extraña sensación de estar flotando. El apartamento que ella había alquilado quedaba en el centro de la ciudad, pequeño, de paredes blancas y ventanas altas que dejaban entrar el ruido de la calle. El sonido de los coches, de las conversaciones y de las bocinas era un recordatorio constante de que, allí afuera, el mundo seguía en movimiento, indiferente al colapso silencioso que ella vivía por dentro. En los primeros días, todo parecía fuera de lugar. El espacio era demasiado estrecho, el colchón nuevo parecía duro, y el eco de su propia respiración en la habitación vacía la hacía sentirse extranjera en su propia vida. Por la noche, el silencio la engullía. No era arrepentimiento. Era miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no saber quién era sin Lorenzo. Miedo a no conseguir sustentarse sola después de tantos años a la sombra de otro. Las mañanas eran las más difíciles. La rutina de despertar en una mansión silenciosa, rodeada de empleados y lujo, ahora había sido sustituida por el sonido del vecino del piso de arriba, por la tetera pitando y por el aroma del café simple que ella misma preparaba. Aún así, había una diferencia sutil, una ligereza extraña. Por primera vez, ella no necesitaba medir palabras ni pasos. Con el pasar de los días, el miedo comenzó a dar lugar a algo nuevo, pequeño, pero real. Un hilo de coraje, una chispa de autonomía. Luisa creó una rutina, enviaba currículos, llamaba a contactos antiguos, buscaba oportunidades. Las respuestas eran siempre vagas. Vamos a analizar y le devolveremos la llamada. Pero el simple acto de intentar ya era una victoria. Por la noche,
Escribía en un cuaderno desgastado, anotando ideas. Abrir un taller, dar clases, trabajar con eventos. Eran planes modestos, pero de ella. Una tarde, la lluvia comenzó a caer fina sobre los tejados de la ciudad, golpeando contra las ventanas del apartamento. Luisa estaba concentrada en el notebook, revisando un anuncio de empleo, cuando oyó 3 golpes firmes en la puerta. El sonido la hizo sobresaltarse. Frunció el ceño. No esperaba visitas. Se levantó despacio y caminó hasta la puerta. Cuando la abrió, el aire pareció desaparecer de sus pulmones. Delante de ella estaba Bernardo Ríos. Luisa lo conocía de vista. Era imposible no conocerlo. Su nombre siempre fue sinónimo de prestigio y para Lorenzo, sinónimo de rivalidad. El empresario era visto como el enemigo elegante, el hombre que desafiaba el imperio de los Vasconcelos sin necesidad de levantar la voz. Alto, de hombros anchos, piel clara, cabello castaño oscuro corto y bien peinado, barba rala y mentón firme, él exhalaba serenidad. Diferente de Lorenzo, su presencia no oprimía. Ella envolvía. «Buenas tardes, señora Albuquerque», dijo él, en un tono educado, la voz grave y tranquila. «¿Puedo pasar?» Luisa dudó, confusa, intentando entender qué hacía aquel hombre allí. «Yo...» «Claro, pase». Bernardo entró con pasos firmes, su mirada recorriendo el ambiente con discreción. Nada en su semblante denunciaba juicio. Solo observación, las cajas abiertas, la taza de café olvidada sobre la mesa, el notebook con una hoja de cálculo en la pantalla. Todo allí revelaba el inicio de una nueva vida. «Imagino que debe estar sorprendida», dijo él, con una leve sonrisa, y con razón. «Un poco», respondió ella, cruzando los brazos. «No es todos los días que el rival de mi exmarido aparece en mi puerta». Él rió levemente, sin ironía. «Justo, pero no vine por él. Vine por usted». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Por mí?» Bernardo asintió. «Me enteré del divorcio». La voz de él sonó serena, sin curiosidad ni pena. «Y antes de que piense que estoy aquí por chismorreo, no es eso. Siempre admiré la forma en que usted se comportaba, incluso al lado de un hombre difícil». Luisa arqueó una ceja, esbozando una sonrisa sin humor. «Difícil es una palabra amable, lo sé». Él devolvió la sonrisa, comprensivo. La vi en muchos eventos, siempre tan contenida, tan discreta. Mientras los otros buscaban atención, usted parecía solo intentar sobrevivir a todo aquello. Ella desvió la mirada, incómoda con la sinceridad. «¿Y qué quiere exactamente de mí, señor Ríos?» Él se acercó solo un paso, manteniendo la postura respetuosa. «Tengo una propuesta». Retiró un sobre de la carpeta que cargaba. Una vacante en el área de relaciones corporativas de Ríos Corporation. Necesito a alguien con su elegancia y sensibilidad. Alguien que conozca aquel mundo, pero que no se haya dejado corromper por él. Luisa parpadeó sorprendida. «¿Le me está ofreciendo un empleo?» «Le estoy ofreciendo una oportunidad». La mirada de él era directa, sincera. «Sé que acaba de salir de algo difícil, pero también sé que personas que soportan lo que usted soportó cargan una fuerza que ni se dan cuenta». Ella permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Dentro de ella, una mezcla de orgullo herido y desconfianza libraba una batalla silenciosa. «Lorenzo me describía al señor de otro modo», dijo después de algunos segundos. «Frío, arrogante, manipulador». Bernardo rió bajo, moviendo la cabeza. «Natural. Hombres como él suelen confundir firmeza con amenaza. Hombres como él me odiaban porque yo no me doblegaba». Luisa lo observó atentamente. Él parecía demasiado verdadero para el mundo de máscaras en que ella había vivido. Pero trabajar para el hombre que Lorenzo más despreciaba parecía peligroso, casi una provocación.
Él odiaría saber esto, murmuró medio para sí, tal vez. Bernardo esbozó una leve sonrisa. Pero él ya no manda en su vida, ¿verdad? La pregunta quedó en el aire cortante, como un espejo en el que ella fue obligada a verse. No. Lorenzo ya no mandaba, y tal vez fuera justamente eso lo que más la asustaba. Ser dueña de su propio destino. Yo no sé si estoy lista para esto, confesó en un tono honesto. Bernardo respondió sin dudar. Nadie está listo para empezar de nuevo, Luisa, pero a veces es el comienzo lo que nos prepara. Ella respiró hondo, sintiendo el peso y la ligereza de aquellas palabras. Piénselo, completó él, extendiendo el sobre. El cargo es suyo si lo quiere. No voy a insistir, pero creo que usted merece ser vista por lo que es, y no por el nombre que lleva. Por un instante los ojos de ella se encontraron con los de él, y algo allí cambió. No había conquista, ni segundas intenciones, solo reconocimiento. Bernardo caminó hasta la puerta, y antes de salir, se giró hacia ella. Y por favor, llámeme Bernardo. Cuando la puerta se cerró, Luisa se quedó parada, el sobre en las manos, el corazón acelerado. Pasó los dedos sobre el papel como si fuera una llave. La llave de una nueva versión de sí misma. Aquella noche, la lluvia continuó cayendo, calma y constante, golpeando en la ventana como una canción de despedida. Luisa se sentó en la cama, abrió el sobre y leyó los detalles del cargo. Funciones, salario, plazos. Todo era real. Todo era posible. Por primera vez en mucho tiempo, ella creyó. No como esposa de alguien, no como sombra de un apellido, sino como Luisa Albuquerque. Una mujer que, después de ser silenciada por años, finalmente estaba lista para ser oída, y sin percibirlo, en aquel instante silencioso e íntimo, el destino comenzaba a coser los primeros hilos de algo que cambiaría su vida para siempre. El lunes siguiente, Luisa despertó antes de que saliera el sol. Había pasado la noche en vela, los pensamientos atropellándose entre el miedo y la expectativa. En la silla de la habitación, el traje beige recién comprado, simple, pero impecable, la esperaba, como un símbolo silencioso del reinicio. Mientras se vestía frente al espejo, respiró hondo. Las manos le temblaban levemente, pero la mirada reflejada ya no era la de la mujer que se escondía detrás de un apellido. Era la de alguien dispuesta a empezar de nuevo, incluso con miedo. El trayecto hasta la Rios Corporation pareció más largo de lo que realmente era. Cada semáforo rojo hacía que el corazón se acelerase, cada esquina despertaba una duda nueva. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si él se arrepiente de contratarme? Pensaba, mientras las luces de la ciudad todavía amanecían. Cuando el edificio finalmente surgió delante de ella, imponente y revestido de cristal espejado, reflejando el cielo anaranjado, Luisa se detuvo por un instante en el bordillo. El edificio parecía tocar el horizonte, y en aquel reflejo ella vio algo que hacía mucho tiempo que no veía. Esperanza. Al atravesar las puertas de entrada, fue recibida por el aire fresco del vestíbulo y por la voz amable de la recepcionista. «Buenos días. ¿Puedo ayudarla?» «Sí». Luisa se ajustó el bolso en el hombro. «Soy Luisa Albuquerque. Tengo una reunión programada con el señor Bernardo Ríos». La joven tecleó algo rápidamente en el ordenador y sonrió. «Claro, señora Luisa. Él ya la aguarda en el tercer piso. Puede subir». El corazón de ella latió fuerte. Apretó la credencial provisional que recibió y siguió hasta el ascensor. Las puertas se cerraron y por un breve instante ella vio su propio reflejo en el acero pulido. La mujer que la encaraba de vuelta todavía parecía insegura, pero había una chispa diferente en sus ojos, algo entre coraje y fe. Cuando las puertas se abrieron, Bernardo estaba allí, de pie, esperando. La oficina de él era amplia, moderna e inundada de luz natural.
Las paredes en tonos de gris contrastaban con el verde de las plantas y los detalles en madera, dando al ambiente una atmósfera acogedora, diferente del hielo impersonal que dominaba la antigua oficina de Lorenzo. Bernardo sonrió al verla. Luisa, qué bueno que viniera. La voz de él era firme, pero cálida. Ella le devolvió la sonrisa, tensa. Yo casi desisto. Rió bajo. Creí que no estaba lista. Todos creen eso en el primer día, respondió él, señalando la silla frente a la mesa. Pero coraje no es ausencia de miedo, es decisión. Luisa se sentó, intentando disimular el nerviosismo. Observaba al hombre frente a ella con curiosidad silenciosa. Había en él una tranquilidad que inspiraba confianza. Bernardo no necesitaba imponerse para ser respetado. Eso, por sí solo, ya lo hacía diferente de todos los hombres que ella había conocido. Él continuó: quiero dejar una cosa clara. La miró con seriedad, pero con amabilidad. Aquí nadie es definido por el apellido, ni por el pasado. Si está aquí es porque creo en lo que usted es capaz de hacer, y no en con quién estuvo casada. Aquellas palabras resonaron hondo. Luisa sintió el pecho oprimirse, pero de un modo bueno, como si alguien, por primera vez en años, realmente la viera. Gracias, Bernardo, dijo con sinceridad. Esto significa más de lo que imagina. Él sonrió. Estoy seguro de que se va a adaptar rápido. Sacó una carpeta de la mesa y se la entregó. Este es el material del sector de relaciones corporativas. Léalo todo y dígame lo que piensa. Me gusta oír opiniones, especialmente las que discrepan de las mías. Ella cogió la carpeta, hojeando las páginas con atención. Las letras y hojas de cálculo parecían intimidantes a primera vista, pero conforme leía, la mente volvía a funcionar con agilidad. Era como despertar una parte adormecida de sí misma. Los días que siguieron fueron intensos. En los primeros, Luisa se sintió desplazada, intentando adaptarse al ritmo frenético de una oficina moderna. Pero su dedicación, pronto, comenzó a llamar la atención. Observaba todo, anotaba cada detalle y, poco a poco, conquistaba la confianza del equipo. Su capacidad de escuchar, su tacto al lidiar con personas y su calma natural la convertían en indispensable en reuniones tensas. Bernardo se daba cuenta de eso. A veces, solo observaba de lejos, admirando la naturalidad con que ella transformaba situaciones difíciles en soluciones elegantes. No era ambición lo que movía a Luisa, era dignidad. Y él veía belleza en eso. Una tarde, después de una reunión larga, Luisa permaneció en la sala sola, revisando informes. Bernardo apareció en la puerta, apoyando el hombro en el marco. ¿Aún aquí?, preguntó en tono ligero. Es el precio de quien quiere causar buena impresión, respondió ella, sin quitar los ojos del papel. Impresión causada, entonces. Él sonrió, cruzando los brazos. Ya consiguió eso hace mucho tiempo. Ella levantó la mirada. Hubo una pausa breve, cargada de algo sutil. Un reconocimiento mutuo que ninguno de los dos osó comentar. Bernardo desvió los ojos primero, rompiendo el silencio con naturalidad. «Iba a pedir comida. ¿Acepta cenar aquí mismo?» Luisa dudó. «No quiero estorbar». «Usted nunca estorba, Luisa». La voz de él bajó, sincera. «Y nadie sobrevive de informes y café». Ella sonrió, rendida. «Está bien. Pero nada sofisticado, por favor». «Lo prometo», dijo él, cogiendo el teléfono. «Hoy la cena es democrática. Pizza». Media hora después, los dos estaban sentados en la mesa de la sala de reuniones, comiendo pizza y riendo de historias del mundo corporativo. Bernardo hablaba con humor sobre reuniones desastrosas, clientes excéntricos y situaciones embarazosas. Luisa poco a poco fue relajándose, hasta permitirse contar algunas de sus propias historias. Habló sobre el perfeccionismo de Lorenzo,
sobre las veces en que fue humillada en público bajo el disfraz de bromas, y sobre cómo aprendió a callarse para evitar discusiones. Bernardo la escuchó en silencio, sin interrumpir. La mirada de él no era de curiosidad, sino de empatía, profunda y silenciosa. Yo creía que aquello era amor, confesó ella, la voz baja. Hoy me doy cuenta de que era miedo. ¿Miedo a qué?, preguntó él con ternura. A no ser suficiente. Bernardo apoyó el codo en la mesa y respondió con calma. El error no fue suyo, Luisa. Algunas personas solo se sienten grandes cuando hacen que los demás se sientan pequeños. Las palabras de él la alcanzaron como un abrazo, simples, pero poderosas. Ella sintió los ojos humedecerse, pero respiró hondo y sonrió. Usted habla como quien entiende bien eso. Entiendo. Él desvió la mirada, pensativo. Ya había mucha gente confundir autoridad con superioridad. Poder sin empatía es solo vanidad. El silencio que siguió fue ligero, confortable. Un silencio de quien ya no necesita explicar nada. Más tarde, cuando salió del edificio, el viento frío de la noche tocó el rostro de Luisa. Ella miró el reflejo del cielo en las ventanas de cristal y sintió algo diferente. Por primera vez desde que dejó a Lorenzo, no se sentía perdida. Se sentía en reconstrucción. Bernardo, de algún modo, formaba parte de eso. No como alguien que vino a llenar un vacío, sino como alguien que la ayudaba a recordar quién era antes de ser silenciada. En el coche, de camino a casa, ella sonrió sola. Bernardo tenía razón. Poder sin empatía es vanidad. Y amor sin respeto es apenas una ilusión disfrazada. A partir de aquella noche, Luisa supo que su nueva vida no sería sobre probar nada a nadie. Sería sobre redescubrir quién ella siempre fue. Una mujer capaz, entera y finalmente libre. Los meses siguientes parecían una nueva estación en la vida de Luisa. Como si, después de años de invierno emocional, el sol finalmente hubiera decidido calentar su mundo otra vez. En la Rios Corporation, ella se había vuelto indispensable. Era el tipo de persona que hacía que el ambiente funcionara. Dedicada, amable, firme cuando era necesario. Su equilibrio entre sensibilidad y estrategia encantaba hasta a los clientes más difíciles. Y las reuniones ganaban otro ritmo cuando ella estaba presente. Bernardo, que siempre fue exigente y criterioso, pasó a confiar ciegamente en su juicio. Su mirada, antes atenta solo a números y contratos, ahora también se detenía en detalles humanos, en las pequeñas cosas que Luisa hacía sin percibir. Un comentario perspicaz en una reunión, una sugerencia empática ante un conflicto, o la manera calma con que ella devolvía el equilibrio al equipo en los días más caóticos. Pero lo que Luisa no imaginaba era que, mientras su mundo florecía, el de Lorenzo se desmoronaba en silencio. La mansión Vasconcelos, antes símbolo de poder y grandiosidad, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. El perfume de ella aún impregnaba las cortinas, las fotos en los portarretratos habían desaparecido, y el sonido de sus pasos reculaba por los pasillos como el lamento de alguien que se perdió dentro de su propia casa. El reloj marcaba las horas, con un sonido metálico que lo irritaba, porque le recordaba cuánto pasaba el tiempo, y ella no volvía. En los primeros meses, Lorenzo intentó convencerse de que todo era solo una fase, que Luisa, como siempre, acabaría volviendo. En su ego distorsionado, estaba seguro de que ella se daría cuenta del error y regresaría arrepentida. Pero los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Y nada, ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna tentativa de contacto. La ausencia de ella era una presencia constante, y cuanto más él intentaba ignorar, más extrañaba aquello que antes despreciaba. La risa discreta de ella,
el café listo por la mañana, la voz suave pidiendo que él no trabajara hasta tan tarde. Una noche, al hurgar en el cajón de la mesita de noche, encontró la nota amarillenta sobre la almohada, la misma que ella había dejado al partir. Me cansé de ser invisible. Lorenzo leyó y releyó aquellas 4 palabras decenas de veces. Por primera vez, entendió el peso de lo que ella quiso decir. Él nunca la había visto de verdad. Siempre la trató como una extensión de su propio éxito, una pieza decorativa en el escenario de su vida perfecta. Y ahora, sin ella, el escenario se derrumbaba, pero el golpe final vino de donde él menos esperaba. Durante una reunión en el sector de inversiones, uno de los socios comentó casualmente, sin imaginar el abismo que sus palabras abrirían: oí decir que la Rios Corporation está creciendo mucho desde que contrataron a una nueva coordinadora de relaciones corporativas. Una mujer elegante, inteligente. ¿Cómo es que se llama? Lorenzo, distraído con un gráfico, levantó la mirada solo cuando oyó el nombre. Louisa Albuquerque. El bolígrafo se resbaló de su mano y cayó sobre la mesa. Por algunos segundos, el sonido del reloj de pared fue el único ruido audible en la sala. El socio, sin notar la reacción, continuó. Es esa misma. Están diciendo que ella es el brazo derecho de Bernardo Ríos. Él habla de ella con una admiración impresionante. Parece que confía más en ella que en cualquier otro del equipo. Lorenzo se levantó abruptamente, el rostro pálido. Salió de la sala sin una palabra. Bernardo Ríos. El nombre sonó como una ofensa. El hombre que él siempre consideró un rival, un obstáculo a ser superado en el mundo de los negocios, ahora estaba lado a lado con la mujer que él había humillado. La mujer que él perdió y que, por lo visto, había finalmente encontrado a alguien que la veía. En los días siguientes, Lorenzo se sumergió en un tormento silencioso. Las imágenes no salían de su cabeza. Luisa y Bernardo conversando, riendo, intercambiando miradas. Cada pensamiento alimentaba un celo enfermizo, mezclado con vergüenza y culpa. No era solo amor, era orgullo herido. Un hombre enfrentando su propio reflejo y descubriendo que, en el fondo, nunca fue tan grande como imaginaba. Mientras tanto, en la Rios Corporation, Luisa vivía lo opuesto. Su rutina estaba llena de vida y significado. Las mañanas dejaron de ser una carga, y el espejo ya no reflejaba una mujer agotada, sino una mujer en reconstrucción. Reía más, hablaba con ligereza, proponía ideas audaces. Bernardo observaba todo con discreción, admirando de lejos. Él era un hombre de gestos sutiles. Dejaba una taza de café sobre la mesa de ella antes de una reunión importante. Enviaba mensajes cortos, agradeciendo el esfuerzo en un proyecto, o lanzaba elogios simples, pero siempre sinceros. «Tienes un talento raro, Luisa», dijo cierta tarde después de una reunión intensa. «No solo por entender de negocios, sino por entender de personas». Ella sonrió con humildad. «Creo que lo aprendí de la manera más difícil. Los aprendizajes que duelen son los que más nos moldean», respondió él con una mirada tranquila. Por un momento, el silencio se instaló entre los dos. Había algo allí, un respeto profundo, una conexión creciente. Ninguno de ellos sabía con certeza lo que era, pero ambos lo sentían. Sin embargo, el destino raramente deja corazones en paz por mucho tiempo. Aquel viernes, al salir del edificio con una carpeta en los brazos, Luisa oyó una voz detrás de sí. «Luisa». El sonido congeló el tiempo. Ella se giró lentamente. Lorenzo estaba allí, el traje arrugado, la barba sin afeitar, la mirada perdida. El hombre que un día fue símbolo de control y arrogancia ahora parecía destrozado. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con firmeza, aunque el corazón le latía acelerado. «Necesitaba verte.
dijo él, dando un paso adelante. Necesitaba entender cómo tuviste el coraje de dejarme de esa manera. Ella soltó una risa corta, sin humor. Coraje, Lorenzo. Lo que necesité fue coraje para quedarme tanto tiempo. Él respiró hondo, intentando recomponerse. Sé que me equivoqué. Sé que fui un idiota. Pero no puedo soportar verte con él. Luisa se cruzó de brazos. Bernardo no tiene nada que ver con esto. No me mientas. Yo vi la forma en que él te mira. Ella lo encaró firme. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste sin desprecio? El silencio que siguió fue ensordecedor. Coches pasaban. Bocinas sonaban. Pero para ellos, el mundo se había detenido. Luisa, vuelve a casa. Podemos empezar de nuevo. Él dio un paso atrás, manteniendo la mirada fija. Nosotros morimos el día en que me hiciste sentir pequeña por última vez. ¿Y no es porque ahora tú estás solo que voy a volver a ser invisible? Él dudó, los ojos humedeciéndose. Yo aún te amo, ella respondió con una calma devastadora. No, Lorenzo. Tú amas el control que perdiste. La frase lo golpeó como un puñetazo. Por un instante, él se quedó inmóvil, sin reacción, mientras ella se giraba para irse. En ese momento, una voz familiar rompió el silencio. ¿Todo bien? Era Bernardo, viniendo del otro lado de la calle. Él percibió la tensión y se aproximó rápidamente. Sí, ¿verdad? Respondió Luisa sin dudar. Yo ya me iba. Lorenzo lanzó una mirada fría a Bernardo. Una mezcla de rabia e impotencia. Esto aún no ha acabado, murmuró antes de alejarse. Bernardo lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los coches. Después, se giró hacia Luisa. ¿Quieres que hable con él? Preguntó la voz firme, pero serena. Ella movió la cabeza. No. Lo que yo necesitaba decir, ya lo dije. Un breve silencio. Bernardo posó la mano sobre el hombro de ella, en un gesto simple, protector. Entonces déjalo atrás, Luisa. La vida no espera a quien no sabe quedarse. Ella respiró hondo, mirando la puesta de sol reflejada en las ventanas de los edificios. El viento le revolvía los hilos de cabello. Y por primera vez, ella sintió el pasado disolverse en el horizonte, pero del otro lado de la ciudad, en una mansión silenciosa, Lorenzo miraba el vacío con los ojos ardiendo de arrepentimiento. Y dentro de él, algo quemaba. Una mezcla de culpa, dolor y orgullo herido. Él podía tenerlo todo, menos lo que más importaba. Y no estaba listo para aceptar eso. No aún. El fin de semana llegó envuelto en una paz extraña, casi inquietante. Después del reencuentro inesperado con Lorenzo, Luisa sentía como si el universo hubiera hecho cuestión de probar la firmeza de sus nuevas raíces. La conversación, las palabras frías y la mirada perdida de él aún resonaban en su mente. No como dolor, sino como un recordatorio de todo lo que ella había superado. Por primera vez, enfrentar el pasado no la hizo desmoronarse. Solo confirmó que ella, por fin, estaba entera de nuevo. El sábado, se levantó temprano, preparó café, abrió las ventanas y dejó que el sol entrara. El aire fresco trajo el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina y el sonido de voces animadas en la calle. Era una mañana común, pero, de alguna forma, todo parecía extraordinario. Había vida en los detalles. El simple hecho de estar allí, libre, con su propia taza en las manos y sin necesidad de medir cada palabra o gesto, bastaba para hacerla sonreír. Pasó la mañana organizando pequeños planes, revisar el currículo, investigar cursos, anotar ideas de proyectos que le gustaría sacar adelante. De vez en cuando, pensaba en Bernardo y se sorprendía sonriendo sola. Desde el primer día en la Rios Corporation, él había sido más que un jefe. Era una presencia estable, un puerto seguro silencioso. Y lo más curioso era que él nunca necesitó decir nada para inspirar confianza. Bastaba estar cerca. A media tarde, el móvil vibró sobre la mesa.
Cuando el nombre de él apareció en la pantalla, el corazón de Luisa se aceleró a un ritmo que ella no quería admitir. «Hola, Bernardo», contestó, intentando disimular la sonrisa. «Espero no estar molestando», dijo él, con la voz calma y envolvente. «De ninguna manera. ¿Qué pasa? Estoy yendo a visitar un terreno nuevo de la empresa, en la sierra. Pensé que tal vez te gustaría venir conmigo. El lugar es tranquilo, óptimo, para despejar la cabeza». Ella dudó por un instante. «¿Un terreno de la empresa?», repitió curiosa. «Sí, pero prometo que el paseo es más bonito que el informe», respondió, divertido. «Creí que un poco de aire fresco te haría bien». Luisa rió. «¿Estás intentando convencerme?» «Solo si es necesario», respondió él, en un tono ligero que hizo que el estómago de ella se contrajera de nerviosismo bueno. Algunas horas después, ya estaban en la carretera. El coche subía por la sierra bajo un cielo pintado de tonos anaranjados y violetas. El viento entraba por las ventanas, revolviendo suavemente el cabello de Luisa. Ella observaba el paisaje, las montañas cubiertas de verde, el sonido distante de los pájaros, el olor a tierra húmeda. Bernardo conducía con atención, los dedos firmes en el volante, la mirada tranquila. La radio tocaba una melodía suave y el silencio entre ellos no era incómodo. Era natural, lleno de pequeñas presencias. «¿Hace tiempo que no haces algo solo por ti?», preguntó él, sin quitar los ojos de la carretera. Luisa pensó por un instante antes de responder. «Desde que tengo memoria». Creo que había olvidado lo que eso significaba. «¿Y ahora? Ahora creo que estoy aprendiendo». Bernardo lanzó una mirada rápida, una sonrisa discreta curvándole los labios. «Buena respuesta». Cuando llegaron, el terreno se abrió delante de ellos como una pintura viva. Las colinas verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba, cortadas por un arroyo cristalino. El aire fresco de la sierra traía el perfume de los árboles y el sonido suave de las hojas balanceándose. «Es lindo», murmuró Luisa, encantada. Bernardo cogió un abrigo del asiento de atrás. «Es aquí donde vengo cuando quiero pensar». Él miró a su alrededor, respirando hondo. «Es difícil encontrar silencio de verdad en la ciudad. Aquí, todo desacelera». Ella caminó algunos pasos, sintiendo la hierba húmeda bajo los pies y el viento tocarle el rostro. «Sabes, Bernardo, yo creí que nunca más me sentiría en paz». Él se aproximó, los ojos fijos en ella. «Paz no es ausencia de dolor, Luisa. Es lo que sobra cuando uno entiende que sobrevivió». Ella se quedó en silencio por algunos segundos, absorbiendo cada palabra. Aquellas frases venían de él con naturalidad, sin pretensión. Bernardo tenía el don de transformar verdades simples en algo que tocaba hondo. «Gracias», dijo con la voz baja, «por ayudarme a recordar quién soy». «Nunca lo olvidaste, Luisa», respondió él con una media sonrisa. «Solo necesitaste a alguien que te lo recordara». Por algunos minutos se quedaron lado a lado, mirando el horizonte. Bernardo se quitó el reloj de la muñeca y lo puso sobre una piedra próxima. «Aquí, el tiempo no importa». El tono era ligero, casi juguetón. Luisa rió sentándose en la hierba. Si Lorenzo oyera esto, tendría un colapso. Él cronometraba hasta las cenas. ¿Y tú? Yo fingía que no me importaba. Pero sí me importaba. Yo vivía intentando caber en su tiempo. Bernardo se agachó a su lado, la mirada serena. «¿Y ahora en qué tiempo vives?» Él la respiró hondo, la puesta de sol reflejándose en sus ojos castaños. «En el mío». Las palabras salieron simples, pero cargadas de significado. Bernardo sonrió, y el silencio que siguió fue el más bonito que ella jamás conoció, aquel que no pide explicaciones. Conversaron hasta que el cielo oscureció. Ella contó sobre sus sueños antiguos. Abrir un proyecto para ayudar a mujeres que quisieran empezar de nuevo, al igual que ella. Él la escuchó con atención genuina, los codos apoyados en las rodillas, la expresión calma. «Haz que eso suceda», dijo él,
firme. Parece fácil cuando tú lo dices, porque lo es. Cuando algo viene de dentro, el resto se arregla. A la vuelta, la carretera iluminada por la luna parecía diferente. El silencio era confortable, lleno de pensamientos no dichos. Luisa se recostó en el asiento, observando el reflejo de los árboles pasando por la ventana. Bernardo, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, ¿por qué me ofreciste aquel empleo? Había tantas personas más cualificadas. Él permaneció algunos segundos en silencio antes de responder. Porque yo vi algo que ellos no tienen. ¿Qué? Preguntó curiosa. Él la miró brevemente. La mirada intensa, firme, verdad. La palabra resonó en el aire, simple y poderosa. Cuando llegaron a la ciudad, Bernardo estacionó frente al edificio de ella. Por un instante, se quedaron quietos. El sonido distante de los coches parecía suspendido en el tiempo. Gracias por el día, dijo ella, sonriendo. Fue necesario. Gracias a ti por haber venido, respondió él con sinceridad. Un breve silencio. Bernardo sujetó la mano de ella solo por un instante. Un toque ligero, respetuoso, pero lleno de intención. Luisa, comenzó él, la voz baja. Ella lo miró a los ojos, el corazón acelerándose, y antes de que él dijera cualquier cosa, susurró con una sonrisa suave. Buenas noches, Bernardo. Salió del coche despacio, y él la siguió con la mirada hasta que ella desapareció en el vestíbulo iluminado. Se quedó allí por algunos segundos, reclinado en el asiento, sintiendo algo que hacía mucho que no sentía. Esperanza. Aquella noche, Luisa durmió profundamente. Cuando amaneció, el corazón ya no era el mismo. Había espacio de nuevo para el amor. Pero ahora, un amor ligero, lúcido y sin miedo. Y del otro lado de la ciudad, Lorenzo miraba la pantalla del móvil con una foto antigua de ella. El hombre que un día dijo, «Nunca me toques en público», ahora daría todo para poder sujetar su mano en silencio. Pero el tiempo, ese juez silencioso, raramente ofrece segundas oportunidades. Los días siguientes al viaje a la sierra transcurrieron con una serenidad casi poética. Había algo diferente en Luisa. Una ligereza que no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, por primera vez, ella pertenecía a su propia vida. En el trabajo, su sonrisa se había vuelto más frecuente, sus ideas más audaces, y su presencia irradiaba una confianza tranquila que contagiaba al equipo. Todos notaban el cambio, pero pocos sabían la razón. Los comentarios discretos en la oficina surgían con naturalidad. Ellos combinan, murmuraban algunos. Ella brilla cerca de él, decían otros. Ningún rumor malicioso, ninguna insinuación. Solo la percepción silenciosa de una sintonía que prescindía de explicaciones. Bernardo, por su parte, intentaba mantener el profesionalismo. Pero era imposible ignorar el modo en que su mirada se suavizaba siempre que se cruzaba con la de Luisa. El hombre racional, acostumbrado a controlarlo todo, se descubría cada vez más vulnerable a la presencia de ella. Había algo en Luisa que lo desarmaba. Tal vez la risa contenida, tal vez el coraje de quien ya enfrentó lo peor y aún eligió ser amable. Aquella mañana, él apareció en su sala con una carpeta y un sobre dorado. El consejo confirmó la gala anual del sector de innovación empresarial, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. La Rios Corporation fue invitada a representar el sector de impacto sostenible. Vamos juntos. Luisa parpadeó sorprendida. El mismo evento en que Lorenzo suele estar. Bernardo asintió sin alterar el tono. Sí, pero no tienes por qué preocuparte por eso. Quiero que vayas conmigo, como mi compañera profesional y como amiga. Él la dudó por un instante, cruzando los brazos para contener el nerviosismo. No sé si estoy lista para encarar todo eso, Bernardo. Él se aproximó un paso, la voz baja y firme. Nadie está listo para reencontrar el pasado, Luisa. Pero a veces el futuro solo comienza cuando uno decide encararlo de frente. Las palabras quedaron resonando en ella durante los días siguientes, como un recordatorio silencioso.
Cuando la noche del evento llegó, Luisa se miró en el espejo por largos segundos. El reflejo que veía no era el de una mujer intentando probar algo. Era el de alguien que finalmente se reconocía. El vestido negro largo moldeaba su cuerpo con elegancia. El tejido satinado caía con fluidez. El escote discreto realzaba la postura firme. Y el moño bajo dejaba al descubierto su delicado cuello. Un perfume suave completaba la imagen, no de ostentación, sino de poder silencioso. En el Royal Grand Hall, el salón parecía sacado de un sueño. Lámparas de araña de cristal reflejaban la luz dorada, violines llenaban el aire, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido de las copas. Bernardo la esperaba en la entrada. El traje gris oscuro le confería una imponente tranquilidad, y la mirada, cuando la vio, bastó para hacerla olvidar por un instante todo lo que la rodeaba. «Estás preciosa», dijo él, con una sonrisa contenida. «Gracias». Ella respiró hondo. «Vamos, vamos». Él le ofreció el brazo, y ella aceptó. El salón pareció desacelerar cuando los dos entraron. Las personas se giraron no solo por la belleza de la pareja, sino por la armonía que emanaban. Era imposible no reparar en la conexión entre ellos. Una energía que no necesitaba palabras, pero que llenaba el ambiente. Y fue en ese instante que Lorenzo la vio. El vaso casi se le escapó de la mano. Por un breve momento, la fachada impecable de autoconfianza se deshizo. El tiempo pareció detenerse. Allí estaba Luisa, más bella, más fuerte, más viva que nunca. Y a su lado, el hombre que él más despreciaba. Bernardo percibió la mirada de él, pero mantuvo la serenidad. Puso la mano en la cintura de Luisa con naturalidad. Un gesto discreto de quien no protege, sino apoya. Lorenzo atravesó el salón, el orgullo herido estampado en el rostro. «Luisa», la llamó, la voz tensa. Ella se giró lentamente, manteniendo la mirada firme. «Lorenzo, estás diferente», dijo él forzando una sonrisa. «Creí que no volverías a frecuentar estos eventos». «Yo no volví», respondió tranquila. «Yo seguí adelante». Bernardo lo observaba en silencio, respetuoso. El control que emanaba de él era lo opuesto a la inquietud de Lorenzo. «¿Seguiste adelante con él, es eso?» Lorenzo bajó el tono con ironía amarga. «¿Con mi rival?» Luisa levantó el mentón sin desviar la mirada. «Yo seguí adelante conmigo misma». «Bernardo solo caminó a mi lado», respondió con calma. «Y no hay nada de malo en ser amada de la manera correcta». Las palabras cayeron entre ellos como un golpe. Lorenzo se quedó sin respuesta. Los ojos de ella, antes sumisos, ahora tenían firmeza y paz. Bernardo se inclinó levemente. «¿Vamos?», preguntó en un susurro que más parecía una invitación a la libertad. Luisa asintió, y los dos siguieron hasta la pista de baile. La orquesta comenzó una melodía lenta, y cuando él la condujo, el toque de sus manos encajó como si todo el tiempo hubiera esperado por aquel instante. «Estás temblando», observó él con una sonrisa. «No es miedo», respondió, respirando hondo. «Es adrenalina». «¿Y ahora qué sientes?» Ella levantó la mirada, los ojos brillando bajo la luz dorada. «Que por primera vez no necesito fingir». La música avanzó, y el mundo alrededor desapareció. El salón, las voces, las miradas, todo se disolvió hasta quedar solo el compás de sus corazones. Y entonces, al final de la canción, Bernardo la atrajo suavemente hacia sí y la besó. No fue un beso urgente ni exhibido. Fue un beso calmo, lleno de ternura, de reencuentro y de respeto. Un beso que no pedía nada, solo celebraba lo que de forma silenciosa ya existía entre ellos. El salón pareció contener la respiración. Algunos sonrieron, otros se miraron sorprendidos. Y al fondo, Lorenzo observaba en silencio.
El hombre que un día susurró, «Nunca me toques en público», ahora veía a otro hombre besar a Luisa con orgullo. Y el dolor que sintió fue el eco de todas las palabras que nunca debió haber dicho. Cuando se separaron, Luisa tenía los ojos humedecidos y el corazón acelerado. «Bernardo», comenzó a decir, pero él tocó la punta de los dedos en sus labios. «No necesitas decir nada», susurró. A veces el silencio explica lo que las palabras no alcanzan. Ella sonrió con lágrimas contenidas. «¿Y qué dice ese silencio ahora?» Él la miró sereno. «Que finalmente estás donde siempre mereciste estar». La orquesta retomó la música y el mundo volvió a girar. Pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Cuando dejaron el salón, el viento frío de la madrugada los envolvió. Bernardo se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella. «¿Estás bien?», preguntó con ternura. «Estoy», respondió sonriendo levemente. «Por primera vez en mucho tiempo, todo está bien de verdad». Él se aproximó y apoyó la frente en la de ella. «Entonces vamos a seguir», sin mirar atrás. Luisa asintió, el corazón calmo. Y en aquel instante, bajo las luces suaves de la ciudad, entendió. El amor verdadero no es el que aprisiona, es el que permite respirar. Y dentro de ella, una certeza se afirmó como el amanecer que vendría. No había victoria mayor que haberse convertido en la mujer que Lorenzo nunca supo valorar, y que Bernardo siempre supo ver. Aquella noche en el Royal Grand Hall había cambiado todo. No fue solo el beso delante de todos, fue el significado detrás de él. Para Luisa, aquel gesto no fue sobre amor público, sino sobre liberación. Para Lorenzo, fue el inicio de un tormento que el orgullo jamás conseguiría silenciar. En los días que siguieron, la vida parecía seguir ritmos diferentes para cada uno. Luisa despertaba ligera, con el alma en paz. El peso del pasado se había disipado y el presente finalmente cabía en su pecho. Trabajar al lado de Bernardo se había vuelto algo natural, una rutina tranquila, donde la colaboración fluía sin esfuerzo. Ellos ya no necesitaban palabras para entenderse, las miradas bastaban. Y aún sin etiquetas, todos alrededor percibían lo que nacía entre ellos, algo puro, sincero e inevitable. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Lorenzo experimentaba lo contrario de la ligereza. Las mañanas parecían demasiado largas, y el silencio de la mansión resonaba como un recuerdo vivo de lo que él había perdido. En los primeros días, intentó seguir como si nada hubiera sucedido. Se sumergió en reuniones, viajó, llenó la casa de compromisos. Pero por la noche, el vacío lo engullía. La ausencia de Luisa era un fantasma constante, el perfume que aún flotaba en las cortinas, la marca de la almohada de al lado, el eco de su voz en los pasillos. Una madrugada, se levantó y fue hasta la habitación que antes compartían. El billete aún estaba en el cajón de la mesita de noche. «Me cansé de ser invisible». Lo leyó de nuevo, como quien intenta encontrar en las entrelíneas una forma de volver en el tiempo, pero no había vuelta. Solo quedaba el sonido de su propia respiración y el arrepentimiento latiendo como una herida abierta. En los días siguientes, la soledad comenzó a pesar de forma más cruel. En una reunión con antiguos socios, alguien comentó sin intención: «Parece que Luisa está yendo muy bien en la empresa de Ríos». Lorenzo fingió indiferencia, pero por dentro, todo se desmoronó. La idea de verla al lado de Bernardo, trabajando codo a codo, compartiendo risas y confianza, cosas que él jamás supo ofrecer, lo corroía por dentro. Aquella noche, él cogió el coche y condujo sin destino. Los recuerdos venían en olas. La mirada de ella al inicio del matrimonio, las sonrisas que él ignoró, la paciencia que ella agotó y, por fin, el susurro cruel que él jamás consiguió olvidar.
Nunca me toques en público. La frase volvía como un eco, un veneno que él mismo inyectó en su propia alma. Lorenzo estacionó en una calle cualquiera y se quedó allí, solo, con las manos en el volante y los ojos humedecidos. Él nunca se creyó capaz de llorar, pero allí las lágrimas vinieron, lentas, pesadas, inevitables. No era el llanto de quien perdió a una mujer, sino el de quien finalmente entendió que nunca supo ser hombre lo suficiente para merecerla. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Bernardo y Luisa caminaban por un parque al atardecer. El cielo se teñía de tonos anaranjados y el aire fresco traía el perfume de las flores. «Hace tiempo que no veo a alguien sonreír tanto», dijo él, observándola de lado. Ella rió, ajustándose un mechón de cabello. «Es que por primera vez no estoy intentando agradar a nadie. Estoy solo. Siendo. Y eso te hace aún más bella». Él habló sin pensar, y el silencio que siguió fue ligero, confortable. Caminaron hasta un banco de madera próximo al lago y se sentaron. Las aguas reflejaban la luz suave de la puesta de sol y el viento jugaba con el cabello de ella. Bernardo miró a su alrededor y después a ella. «Sabes, Luisa, a veces creo que el destino tiene un sentido del humor peculiar». «¿Por qué?» «Porque para encontrarte fue necesario que yo perdiera varias versiones de mí mismo, y tal vez tú también hayas perdido las tuyas». Ella sonrió con ternura. «Sí, pero de algún modo nos encontramos cuando estábamos listos para ser quienes debíamos ser». Él asintió y el silencio volvió, pero esta vez no había prisa. Bernardo cogió la mano de ella y entrelazó los dedos. «¿Te diste cuenta?», dijo con una leve sonrisa. «Todo comenzó en el momento en que tuviste el coraje de irte». Luisa miró el horizonte. «A veces la libertad comienza exactamente cuando uno cierra la puerta correcta, y nunca más vuelve atrás», completó él. Los dos sonrieron, y ella apoyó la cabeza en el hombro de él. El sol se despedía despacio, tiñendo el cielo con tonos de oro y rosa. El viento pasaba leve, casi como una bendición. Ella respiró hondo y dijo, en un tono bajo, casi un susurro: «El pasado me enseñó lo que no quiero, y tú me mostraste lo que merezco». Bernardo la miró, y en aquel instante entendió lo que siempre buscó. No perfección, sino paz. El amor de ellos no estaba hecho de promesas grandiosas, sino de pequeños gestos que curaban lo que el dolor dejó. Del otro lado de la ciudad, Lorenzo se sentó en su sillón preferido, el vaso de whisky aún lleno, intacto. El dolor que antes intentaba enterrar ahora pulsaba vivo, crudo. Él entendió, por fin, que algunas pérdidas son definitivas, y que el arrepentimiento no cambia el pasado, solo enseña lo que debió haber sido hecho. Mientras la noche caía, Luisa y Bernardo caminaban de vuelta de la mano. No hablaban nada y ni lo necesitaban. El mundo, en aquel momento, parecía caber dentro de la simplicidad de aquel gesto. El amor, al final, no es lo que aprisiona, es lo que permite seguir adelante. Y ella siguió, sin mirar atrás. Porque algunas puertas, cuando se cierran, no son el fin. Son un comienzo. 1 año había pasado desde aquella noche en el Royal Grand Hall. La noche en que todo cambió. El dolor finalmente se había vuelto recuerdo. Y el recuerdo, aprendizaje. La vida de Luisa, ahora, tenía un nuevo ritmo. Más calmo, más ligero, más de ella. Las mañanas comenzaban con el aroma de café fresco, el sonido del viento en las cortinas y la sonrisa tranquila de quien, después de tantas caídas, aprendió a andar sin miedo. La casa donde vivía reflejaba esa nueva fase. Simple, iluminada y llena de pequeños detalles que hablaban sobre el inicio. Cuadros con frases cortas que ella misma escribió, flores en las ventanas, un sillón antiguo reformado por ella y un espacio de trabajo que cargaba significado.
el lugar donde reconstruía no solo su propia carrera, sino también sus propios sueños. Bernardo era la presencia constante, no una sombra, no un salvador, sino un compañero. El amor entre ellos no nació de necesidad, sino de elección. Y a cada día, esa elección era reafirmada con gestos simples. El café dejado en la mesa, los paseos al atardecer, el toque ligero en la nuca cuando ella se distraía demasiado con el trabajo. En aquel fin de tarde, el cielo estaba pintado de tonos dorados y lilas. El viento soplaba suave y Luisa estaba en el jardín, cuidando las flores que había plantado meses antes. Los pétalos se balanceaban delicadamente, y ella sonrió al ver que, por fin, habían florecido. Tal vez por eso, cuando Bernardo se acercó con aquella sonrisa calma y mirada llena de afecto, la escena pareciera casi simbólica, como si el universo supiera que aquel era el final perfecto para una historia de reconstrucción. «Están preciosas», dijo él, observando las flores. Parece que el jardín esperó el momento correcto para florecer. Luisa lo miró, aún arrodillada junto a las plantas, y respondió con serenidad. «Todo florece cuando uno deja de insistir en suelo equivocado». Bernardo sonrió acercándose. «Y cuando uno aprende a cuidar, no a controlar». Ella se levantó, limpiándose las manos, y él sujetó sus dedos entre los de él. Por un instante, se quedaron solo en silencio, observando la puesta de sol. El brillo del atardecer se reflejaba en los ojos de ella, y Bernardo pensó que nunca había visto tanta paz en una mirada. «¿Te acuerdas de lo que te dije aquel día en la sierra?», preguntó él. «Paz es lo que queda cuando uno entiende que sobrevivió», respondió ella sonriendo. «¿Y ahora?», preguntó él. «¿Qué queda?». Luisa miró el horizonte, respiró hondo y respondió. «Ahora no queda, ahora florece». Él rió bajo y la atrajo hacia sí. El abrazo que intercambiaron no era apasionado ni urgente, era completo. El tipo de abrazo que sella el amor maduro, aquel que no necesita probar nada. Cuando se separaron, ella lo miró con ternura y dijo, «Tal. ¿Sabes lo que aprendí con todo esto, Bernardo? ¿Qué? Que el amor de verdad no viene para llenar lo que falta. Viene para sumar lo que ya está entero». Bernardo acarició el rostro de ella, la voz firme y serena. «Entonces déjame ser el hombre que te recuerda eso todos los días». El beso que siguió fue ligero, tranquilo, casi silencioso, pero lleno de sentido. Era el tipo de amor que nace después de la tormenta. Cuando el corazón finalmente entiende que paz también es pasión. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Lorenzo observaba el atardecer desde la terraza de su mansión. El vaso de whisky en la mano, el mismo silencio de siempre. Pero una mirada diferente, cansada, vacía. Esta vez, él no intentó culpar a nadie, solo aceptó. El tiempo había hecho lo que él no tuvo coraje, seguir adelante sin mirar atrás. Y en aquel mismo instante, a kilómetros de allí, Luisa miraba el cielo rojizo, con el corazón ligero y el alma serena. Ella sabía. Algunas historias terminan en silencio, pero dejan flores por el camino. Bernardo entrelazó sus dedos en los de ella, y juntos se quedaron allí, observando el último rayo de sol despedirse. El viento balanceaba las flores y el mundo parecía, por fin, en paz. Porque el verdadero amor, aquel que nace de las cenizas, no es el que rescata, es el que permanece. Y Luisa ahora finalmente florecía en el suelo correcto. El amor a veces se disfraza de pérdida para que el alma aprenda el valor de su propio brillo. Luisa necesitó ser herida para descubrir que el amor verdadero no nace de la necesidad de ser aceptada, sino del coraje de ser quien es, incluso cuando el mundo insiste en disminuirla. Lorenzo le mostró lo que era dolor.
Pero fue Bernardo quien le enseñó lo que es paz. Porque el amor, cuando es real, no exige aplausos, no sofoca, no pide que te apagues. Llega silencioso y, en vez de moldearte, te libera. Y fue así que ella comprendió que la felicidad no estuvo nunca en un hombre, en un anillo o en una promesa, sino en la elección diaria de amarse primero. Su corazón no latía más por carencia, sino por gratitud, por haber sobrevivido, por haber aprendido, por haber florecido. Lo que un día comenzó con humillación, terminó con redención, y lo que parecía el fin, se transformó en comienzo. Porque el verdadero amor no es el que te salva de caer, es el que te enseña a volar después de la caída. Si este contenido te atrapó, muestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.